Y ya estamos en el aire entonces para nuestra clase de la Escuela del Cristo Colectivo, turma 2, volumen 2. Póngale el nombre que quiera. Hoy vamos a comenzar la unidad 2 que habla de salvación, soteriología. Soteriología significa el estudio de la salvación, ¿sí? La primera unidad hemos visto el estudio de la vida eterna, Zoe, la vida Zoe, la vida increada, la vida que no tiene principio y fin, la vida eterna, la vida del propio Dios que nos es dada a los hombres a través de Jesucristo. Esa vida es eterna respecto a su duración, respecto al tiempo, y es divina respecto a su naturaleza. Entendiendo esto, vamos a avanzar ahora hacia un aspecto más complejo, que es la salvación. Para los que estuvieron en la clase pasada, hemos ahondado en un versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si negligenciamos tan grande salvación? Ya habíamos hecho una introducción bastante rápida en donde podíamos comprender que el ser humano es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, tiene tres partes, es tripartito, tres partes, igual que Dios. Y también esto significa que la tan grande salvación aplica a cada una de las partes de este ser integral, de este ser humano que es espíritu, alma y cuerpo, que fue creado por Dios. ¿Está bien? Entonces veíamos que en una primera instancia, la salvación aplicada al espíritu del ser humano nos da como resultado el nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Resucita nuestro espíritu, estábamos muertos espiritualmente, pero en nuestros delitos y transgresiones, pero Dios nos da vida, y ahí es donde cobra sentido la primera unidad que vimos, vida eterna. Y Él lo primero que hace es darnos un espíritu humano nuevo o, digamos, hacernos renacer del espíritu o, digamos, hacernos nacer de lo alto o nacer de la palabra. Estas son todas las mismas connotación tiene estas frases, pero se encuentran en la escritura y se refieren exactamente al mismo, que es que el ser humano recibe un espíritu nuevo, un espíritu humano nuevo, primer paso, y segundo paso, Cristo se imparte como el espíritu vivificante para unirse al espíritu nuevo, que este ser humano que nació de nuevo debido al arrepentimiento y al creer en el Evangelio, ¿sí? Entonces este ser humano recibe un espíritu nuevo, es hecho una nueva criatura, y Dios se imparte para habitar en este ser humano y unirse a su espíritu humano nuevo. Entonces, el que se une al Señor se torna un solo espíritu con Él, dice 1 Corintios 6:17. Esa es la definición de comunión, es unidad con Dios, es mucho más que una relación con Dios. Ya no necesitamos que Dios nos visite, ahora Él habita adentro nuestro. Él ya nos visitó, reconocimos el tiempo de nuestra visitación, nos arrepentimos de lo que pecamos y de lo que somos y creímos la buena noticia del Evangelio, entendimos que somos pecadores, que nuestra deuda es impagable para con Dios. Es decir, el alma que pecare, ésta morirá y tenemos dos opciones. O la pagamos nosotros con nuestra propia muerte eterna en el lago de azufre y fuego, o creemos de todo corazón que Jesucristo la pagó en la cruz y nos aferramos a ese sacrificio de Cristo en la cruz, no solo creyendo en Él, sino confiando en Él, como quien salta de un avión y solo tiene un paracaídas, tiene que aferrarse a ese paracaídas y confiar en ese paracaídas. Así confiamos los que somos salvos, pero no podemos confiar con esa fe que Dios nos da si antes no nos arrepentimos y entendemos que somos pecadores, que estamos muertos espiritualmente, que vamos cayendo de un avión a miles de kilómetros por hora y nuestro destino es la condenación eterna. Cuando eso pasa, entonces sí, la persona entonces se arrepiente, no solo de lo que hizo, sino de lo que es,
entiende su condición de pecador y que nadie puede salvarlo, él no se puede salvar a él mismo, y nadie fuera de Cristo, digamos, puede salvarlo. Cuando el ser humano entra en esa condición de quebranto, de abatimiento, su orgullo es destruido, entonces Dios continúa el paso número 2 de su visitación. Él está con los contritos y humillados, y entonces le imparte la fe común para salvación y le muestra a su Salvador, que es Cristo. Cuando esto pasa, la persona nace de nuevo. Ahí la tan grande salvación ya se aplicó al espíritu de la persona. Y la persona ahora es habitada por Dios en su espíritu. Luego, la presencia de Dios que porta a este ser humano nacido de nuevo en su espíritu va a ir expandiéndose, va a ir saturando, va a ir permeando, ¿sí? Va a ir impartiéndose, infundiéndose hacia otra esfera del ser humano que es su alma, ¿ok? Entonces tenemos que la salvación en el espíritu ya es un hecho en la vida de un cristiano convertido de verdad, y la salvación en el alma es un proceso en donde todos los días este cristiano tiene la opción de dejarse dominar por su carne y obedecer a sus deseos perversos de su naturaleza caída, ¿m? O entender que el viejo hombre ya fue crucificado y que la carne, que es esa experiencia con el viejo hombre, no puede dominarlo. Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Ahí entonces este ser humano que ya fue salvo en su espíritu comienza a ganar salvación en la esfera de su alma. Y empieza un proceso de santificación, de transformación, de renovación de la mente constante y de conformación a Cristo. Cuando esto pasa, la persona está ganando a Cristo cada vez más. Él está menguando, o mejor dicho, está muriendo, y Cristo está creciendo. Por eso Gálatas 4:19, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en su interior. Y luego también dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esa es una fe activa, dinámica, no es la fe común para salvación a través de la cual yo recibí a Cristo en mi vida y fui recibido por el Padre en Cristo. Esa es la fe para la salvación en el Espíritu. Luego hay una fe que tiene que aplicarse todos los días para alcanzar una medida mayor de Cristo formada en nosotros. Y esto se expresa en obras de justicia, donde dice Pablo en Gálatas, para que no hagáis lo que vosotros queréis, porque hay una lucha interna donde se opone el espíritu contra la carne. Claro, porque el espíritu humano regenerado está mezclado, unido con el Espíritu Santo y carga la vida divina. Y el alma está al medio, porque más abajo está la carne y los deseos que luchan en nuestros miembros y nos quieren arrastrar hacia los vicios del viejo hombre, que la verdad el viejo hombre ya está muerto, no tenemos por qué volver a las experiencias con un muerto, no toquemos a los muertos, no nos contaminemos, ¿verdad? En la ley de Dios, quien toca a un muerto quedaba contaminado. La contaminación de la muerte es más peligrosa, incluso que la del pecado. Pero ese es otro asunto, lo vamos a tocar más adelante, si Dios quiere. Lo que quiero decirles es que la aplicación de la salvación en el Espíritu, ya la hemos entendido, resulta en vida eterna. Y la aplicación de la salvación en el alma resulta en negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguir a Cristo y ser conformado a Cristo. Cuando aprendemos esto, nuestro cristianismo pasa a ejercer una fe activa, una fe dinámica, que ese es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, va a decir Pedro. Santiago también va a hablar de eso. Entonces, la salvación en el espíritu es un hecho para un cristiano convertido, pero la salvación en el alma es un proceso de todos los días, donde tengo que decidir negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Luego, la salvación
va saturada. La salvación, ojo, ojo, la salvación es una persona, es Cristo. Ya lo vamos a ver eso en esta unidad, guárdelo. La salvación no es algo, la salvación es alguien. Salvación no es algo, la salvación es alguien que entra por nuestro espíritu y nos hace nacer de nuevo, sigue para nuestra alma, transformándonos, renovándonos, conformándonos, santificándonos todos los días, llevándonos hasta esa estatura del varón perfecto, y va a terminar por nuestro cuerpo, porque la aplicación de la salvación tan grande que va espíritu, alma y cuerpo, ahora en el cuerpo, ¿saben cuál es? Esa aplicación es la resurrección y la glorificación, o bien la transformación externa para los que sean arrebatados y transformados en los aires, donde este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y vamos a ser por fuera como lo somos por dentro. Hoy en día el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Hay un obrar invisible y misterioso de Dios. Hay un Cristo oculto adentro nuestro. Hay un maná escondido que tenemos que comer todos los días. Oh, pero cuando Él se manifieste, Romanos 8:19, toda la creación está esperando y gime por el día de la manifestación de los hijos de Dios. Primera de Juan dice, porque cuando Él aparezca y se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados también. Y el que tiene esta esperanza, dice Juan, a sí mismo se purifica. ¡Oh, oh, oh! Bendita esperanza, Maranata, ven, Señor Jesús. Y nuestro anhelo y entendimiento de la economía de Dios, que implica también la venida de Cristo, la segunda venida, el retorno de Cristo, nos va a llevar a ajustar nuestra vida hoy en una santa y piadosa conducta que resulta de una realidad espiritual que nos gobierna y se expresa en una manera de vivir piadosa, espiritual, eficaz, verdadera, que comunica la vida de Dios. Y vamos esperando y apresurando ese día. Vamos apresurando y esperando ese día, dice Pedro. Pero ese día, en el día de la resurrección, seremos como Él es. Y ahí se aplica la salvación a la esfera del cuerpo. Obviamente, el tema de la resurrección es más complejo. Hay primera y segunda resurrección. Hay una resurrección que es de entre los muertos, o sea que algunos salen y otros se quedan muertos. Y hay otra resurrección que es de los muertos, o sea que todos resucitan. Pero esto lo vamos a ver con mucha calma. Lo que me interesa es que sepamos ahora, a través de este recuento que acabo de hacer de manera no tan detallada, es que la salvación es grande y es un tema complejo. Se aplica al espíritu y en la Biblia salvación en el espíritu aparece en tiempo pasado. Se aplica al alma y en la Biblia salvación en el alma aparece en tiempo presente. Estáis siendo salvos. Y se aplica al cuerpo. Y en la Biblia, salvación en el cuerpo aparece en tiempo futuro, el día de vuestra redención. ¿Cómo así? ¿No es que ya fuimos redimidos? Sí, pero yo les he explicado que la redención tiene dos esferas, la esfera del pago, o sea, la compra, y la esfera del rescate. Si yo voy a pedir una pizza ahora y la pago por transferencia bancaria, ¿sí? Hago una transferencia, pago mi pizza, ya la compré, pero me falta irla a buscar y ahí completo la redención. Así es Cristo. Nos compró con su sangre, nos selló con su Espíritu Santo, nos salvó en nuestro espíritu, nos está salvando en nuestra alma y nos va a venir a buscar, nos va a levantar del polvo, nos va a transformar, nos va a glorificar, nos va a redimir. Va a terminar el proceso. ¿Fuimos salvos? Claro que sí. Fuimos salvos en el Espíritu y esa salvación es por gracia, mediante la fe en la obra de Cristo. Esa salvación no se pierde. Lo que Dios te da, no te lo quita cuando esto fue cobrado sobre el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo Dios cobraría dos veces la deuda si ya la pagó Jesucristo en la cruz?
y vos creíste ese sacrificio, te uniste judicialmente a la muerte de Cristo en la cruz, fuiste crucificado con Él, tu viejo hombre murió, su justicia, la justicia de Cristo, te fue imputada y tus pecados fueron perdonados. Es un hecho, consumado es. Esa salvación en el Espíritu no se pierde. Esa salvación te hace nacer de nuevo, te da el título de hijo de Dios, te hace entrar a la familia de Dios, cambia tu ADN espiritual por dentro. Y una vez que un hijo nace en una familia, por más que quieran desheredarlo, no le van a poder sacar la genética de esa familia. Por más que quieran cambiarle el nombre, por más que el hijo se enoje, se desvíe de la familia, decida abandonar a la familia como el hijo pródigo, nunca va a poder dejar de ser hijo. Por eso la salvación en la esfera del Espíritu no se pierde. Es por gracia, mediante la fe en la obra de Jesucristo. Ahora, si hablamos de salvación en el alma y proceso de transformación y de santificación, ¿ok? Ahí sí, eso implica una colaboración de nuestra parte porque es necesario que traigamos la imagen del celestial. De nacimiento ya traemos la imagen del terrenal, Adán, el primer hombre. Pero es necesario que traigamos en colaboración con Dios a través de una fe orgánica, dinámica, que se mueve, que trabaja con obras, la fe de la cual habla Santiago, que dice, mostrame tu fe por tus obras, ¿eh? Yo no te creo que vos te convertiste a Cristo si todavía seguís con las mismas andanzas de la vieja vida. Hay un punto, hay un punto muy interesante. Acá me hacen una pregunta en el chat para unos instantes. Beatriz dice, buenas tardes, buenas a todos. Pastor Joaco, ¿qué pasa cuando un cristiano no tiene salvación en su alma? Recibió a Cristo en su espíritu, pero en su alma no hay salvación. Y bueno, ese cristiano, cuando comparezca delante del tribunal de Cristo, va a aparecer como parte de la iglesia, porque fue salvo por la sangre de Cristo, no va a la condenación eterna, pero ese cristiano va a ser privado de reinar con Cristo en la era venidera, que es el milenio, los 1000 años. No va a calificar para colaborar con Cristo en el establecimiento de su reino en la era venidera, acá en la tierra. Y también Dios tiene reservado disciplinas para ese cristiano en la era del reino milenar. En vez de reinar con Cristo, ese cristiano va a sentir la ausencia de Cristo y va a terminar de ser santificado a la fuerza, digamos, lo que no fue santificado acá. ¿Sabes por qué? Porque hay pecados que tienen perdón en esta era. Jesús dijo, hay pecados que tienen, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo, ese pecado no tiene perdón ni en esta era ni en la era venidera. Y Jesús también dijo que todo lo que está oculto va a salir a la luz. No hay nada escondido que no haya de ser revelado, ni nada en secreto o en oculto que no haya de gritarse a voces. Ese día en el tribunal de Cristo, segundo de Corintios 5, versículo 10, dice que todos los que fuimos salvos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la unidad número 3 de nuestra escuela, no te la pierdas. Pero cada uno va a recibir de parte de Cristo según lo que haya hecho cuando estaba en su cuerpo, acá, en la tierra, sea bueno o sea malo. Entonces vas a recibir retribución, galardón, o vas a recibir disciplina. Pero lo que sí sabemos es que vamos a ser conformados a Cristo sí o sí, porque después de la era en la que estamos, sigue la era del milenio. Y después de la era del milenio, sigue la eternidad futura. Y ahí sí, en la eternidad futura, Dios va a ser todo en todos. Vamos a estar 100% conformados a Cristo, libres de la presencia del pecado. Espero que se haya entendido bien. Una pregunta profunda, pero está correcta. Y el núcleo de todo esto es, ¿para qué necesito ser conformado a Cristo? ¿Qué significa ser conformado a Cristo? Ser conformado a Cristo significa que vos mueras todos los días y Cristo crezca adentro tuyo. ¿Y sabes para qué necesitan que eso pase?
Porque si Cristo crece adentro tuyo, la iglesia crece en la ciudad. El cuerpo de Cristo crece cuando Cristo crece adentro de sus miembros. Y si el cuerpo de Cristo crece, su venida se aproxima. Él completa la estatura del varón perfecto y dice, listo. Y la va a completar y no. La va a completar en unos pocos. A estos pocos la Biblia llama de vencedores. Estos sí son personas que tienen el testimonio de Dios en sus vidas, tienen la sangre del Cordero sobre sus vidas y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son hermanos maduros. Algunos murieron como mártires, otros van a ser encontrados vivos cuando Cristo vuelva. Pero estos dieron la medida. Y a estos son los que Cristo va a tener en cuenta para hacerlos reinar con Él en la era venidera. Te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? Jesucristo muere crucificado entre dos ladrones, como decía la Escritura. Uno de ellos lo rechaza categóricamente y se burla de Cristo. Tenés dos imágenes. Yo me imagino un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda. El de la derecha se va a salvar, representa la nueva humanidad después de la cruz. El de la izquierda se va a perder, representa el viejo hombre, la vieja humanidad. ¿Sí? La Biblia no dice a la derecha o a la izquierda, pero yo estoy haciendo una figura, ¿está bien? El ladrón de la izquierda le dice, si tanto sos el Hijo de Dios, a ver, sálvate a hoy, sálvanos a nosotros, dame una señal externa, así creo. O en realidad se lo dice como en tono burlesco. Y el otro, el de la derecha, le dice, espera un poco, este es un hombre justo. Nosotros estamos padeciendo el castigo de nuestros pecados, o sea, estamos cobrando o cosechando lo que sembramos, pero este que está entre medio de nosotros no hizo ningún mal, él es justo. Y agrega algo más, dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Mm? ¿Por qué cuando vengas en tu reino? Y porque el judío tiene una idea del reino físico, el reino mesiánico. Algunos creían que así iba a ser la primera venida de Cristo, pero se olvidaron que Isaías presenta la figura de un Mesías sufriente, el hijo de José. Querían al hijo de David, el Mesías reinante, y ese también va a venir porque está en la profecía, es el mismo Jesús, solo que en su segundo retorno. Entonces, el ladrón de la derecha está, en pocas palabras, él está arrepintiéndose de lo que es, confesando sus pecados y reconociendo que Jesucristo es el Señor y el Mesías que va a venir a reinar. Y le dice, teneme en cuenta cuando vengas a implantar ese reino de 1000 años en la tierra. Y Jesús le dice, bueno, veo fe común para salvación, veo el arrepentimiento genuino, te digo que de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús no le habló del reino, le habló del paraíso. Y el paraíso es para los que son salvos en el Espíritu. Pero después del paraíso, los salvos son llevados al tribunal de Cristo. Y ahí se decide si van a entrar a reinar al reino milenar con Cristo, que va a ser en la tierra, o no. Ese reino va a tener dos departamentos, el departamento celestial, donde está la iglesia, y el departamento terrenal, donde está Israel, los héroes de la fe, los mártires, los profetas que tienen galardón grande, y se van a cumplir todas las profecías que faltan de cumplirse sobre Israel y sobre Judá en ese reino mesiánico. Y hay aspectos inclusive de la ley que están reservados para el milenio, para ese reino milenar. Y el gran sentido de ser salvos en nuestra alma es que Él tenga memoria de nosotros también cuando venga en su reino. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Wow, 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 wow. El reino es bastante, es mucho. No te alcanza para el reino porque no tenés obras, pero sí te alcanza por la fe para ser salvo en tu espíritu. ¿Están entendiendo? Por eso te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso con todos los salvos. Pero del reino no hablemos, porque eso es 5 pesos aparte. Eso es una vida de negarse a sí mismo siempre, tomar su cruz y seguir a Cristo. Y eso vos no lo hiciste. ¿Hay esperanza para el hombre que acepta a Cristo en el último instante de su vida?
Claro que sí, el ladrón de la cruz es una figura de eso, pero es un desperdicio, porque en vez de pasarse toda su vida perdiendo el tiempo y rechazando a Cristo, podría haberlo recibido de entrada y producir obras de justicia que le dieran una ancha y espaciosa entrada en el reino eterno, como dice Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces síganme a lo largo de esto, porque vamos a ver a Cristo de una manera nítida en las Escrituras y nuestra cristología depurada nos va a dar una eclesiología, un entendimiento y estudio de la iglesia muy fino. Y cuando entiendes cristología, estás a un paso de entender eclesiología. Y cuando entendés eclesiología, entendés escatología. Entendés los eventos del tiempo del fin y por qué Dios está edificando su iglesia y para qué y cuál es el desarrollo final de la historia. ¿Por qué Él tiene que completar la iglesia? ¿Por qué se tiene que cumplir la plenitud de los gentiles? ¿Por qué Israel está endurecido parcialmente? ¿Mm? ¿Por qué en Cristo no hay judío ni gentil, sino que todos somos un nuevo hombre y este hombre está siendo, este nuevo hombre que es la iglesia está siendo llevado a la estatura de un varón perfecto? ¿Por qué la necesidad de los ministerios? Porque tenemos ya la unidad en el Espíritu, pero vamos a llegar hacia la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. Todavía no llegamos a esa estatura, dice Efesios, y entre medio están los ministerios, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores. ¿Cuál es la importancia de entender primero a Cristo? Que eso te va a permitir entender la iglesia. Y si entender la iglesia, va a poder entender y colaborar con lo que Dios está haciendo en esta era. Y si sos fiel ahora, acá, en lo poco, colaborando y entendiendo lo que Dios está haciendo, tal vez seas tenido en cuenta para reinar con Él en lo mucho, que es el reino milenario. Y ese día, tu oración y mi oración va a ser respondida. ¿Qué oración? Él nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Se dan cuenta? No es el reino en los cielos. No, 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 no. Es el reino de los cielos que va a venir a la tierra y va a implantar y establecer la justicia perdurable, como dice el profeta Daniel. Va a expiar la iniquidad, acabar con la prevaricación, va a amarrar a Satanás durante 1000 años. Se frenó un poquito la grabación. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde paramos? ¿Alguien me puede dar un recuento? Yo estaba hablando de la profecía de Daniel, que dice que el Señor va a expiar la iniquidad. Mezclé ahí un poco con Apocalipsis 20 y Isaías capítulo 11, donde dice, habla claramente sobre el reino milenar, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí, estamos acá, estamos acá. Bien, y esto va a acontecer en el marco de 1000 años. Y en esos 1000 años califican para entrar a reinar los que hayan entendido lo que él está haciendo ahora y hayan colaborado con eso. En otras palabras, los que hayan avanzado en la salvación ahora en la esfera del alma. ¿Ok? Entonces, vamos para adelante. Hoy tengo unos minutos nada más para desarrollar un poco el tema de hoy. Eh, Estamos acá, ¿verdad? ¿Sí? Estamos acá. Denme una señal que alguien aparece para yo saber que estamos grabando bien. ¿Sí? Estamos acá. ¿Hay alguien? Estamos, yo te escucho perfecto. Bien, ok. Bueno, bueno, ya Juan me dio una señal ahí de que estamos. Seguimos entonces, seguimos. ¿Por qué es importante entender estos temas? Porque definen nuestro caminar cristiano. Vieron, la vida de los cristianos es muy irrelevante si ellos no entienden la profecía bíblica y la doctrina apostólica. En otras palabras, si no entendemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y sabemos situarnos dentro del marco de la economía de Dios, entendiendo el mover, o sea, lo que Dios está haciendo ahora. Dios no te está dando millones, no te está soltando camionetas,
Dios está edificando su iglesia. Eso es lo que Él está haciendo. Todo lo demás en la periferia responde a eso, se amolda a eso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Dónde está ese reino que un día va a ser manifestado, va a ser literal, va a ser establecido en la tierra? ¿Dónde está ese reino ahora? Está oculto, está en misterio, está en realidad espiritual, en el interior de cada uno de los hijos e hijas de Dios que formamos la iglesia. Y ese reino es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo y produce la vida adecuada de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero no todos quieren vivir esa vida adecuada de la iglesia. Por eso en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, Jesús le habla a 7 iglesias que prefiguran la totalidad de toda la iglesia y les toca sus puntos conflictivos y les dice, arreglen esto ahora antes de que yo vuelva, porque si no, cuando yo vuelva, voy a ajustar las cuentas con ustedes en el tribunal de Cristo y no va a ser muy bonito. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué la necesidad y qué te prepara esta escuela, viejo? Esta escuela te prepara para que entiendas la economía de Dios. Entiendas que Dios tiene un propósito eterno. Vos no tenés un propósito. Dios tiene un propósito en el cual vos encontrás un lugar en Cristo. Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Pero unidos a Cristo, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo, llegamos a ser la expresión, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y hasta que no entendamos que Dios está queriendo obtener la iglesia gloriosa, que es la novia, una partecita de vencedores dentro del cuerpo, ¿sí? No vamos a poder colaborar con eso. Y no importa cómo estén los demás o qué estén haciendo los demás. Los vencedores, que son los que van a reinar con Cristo en el milenio, que son los que están siendo salvos en su alma, ¿reinaremos con Cristo? Le dice Pablo a Timoteo. Claro que sí, si es que sufrimos con Cristo. Si lo negamos, Él nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, porque la salvación en el espíritu no se pierde, pero la salvación en el alma está en juego todos los días. ¿Se va entendiendo más o menos? Espero que sí. Voy a ponerles a vista previa de eh, nuestra clase. Vamos a desarrollar bien rápido. Díganme si se ve ahí, porfa. Les pido, porfa. Ahí está. Gracias, Juancito. Se está viendo. Entonces, tenemos salvación. Les expliqué un poco eh, el tema de salvación, ¿sí? Y en esta unidad vamos hoy a abordar los tres estados del hombre, ¿sí? Los tres estados del hombre es muy sencillo. La creación, que es el ser humano antes de la caída. La caída, que es el ser humano después de la caída, y la restauración, que es el ser humano en Cristo. ¿Está bien? ¿Qué hay entre medio del ser humano creado y el ser humano caído? ¿Qué hay? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hay entre medio del ser humano caído y el ser humano restaurado? La cruz de Cristo. ¿Está bien? Vamos por partes. Este es el hombre creado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Adán. Génesis 2, 7. Este es el hombre antes de la caída. No había en él pecado alguno. Luego tenemos el hombre después de la caída. Todos sabemos lo que pasa. El ser humano peca, se produce un desastre cósmico. Satanás se apropia de todo el dominio que le había sido dado a Adán y el hombre entra en un estado de destituido de la gloria de Dios. Este es el hombre después de la caída, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios no significa que no me voy a ir al paraíso. Esa es una consecuencia.
Estar destituido de la gloria de Dios significa que no hay espacio en mí para que Él me habite, que tiene que acontecer algo extraordinario, que sería Cristo morir en la cruz y rasgar el velo, para que yo pueda volver a estar apto para ser habitado por Él. Digamos, si bien Adán no era habitado por Dios, Dios quería habitar en Adán. Si Adán comía del árbol de la vida, Dios iba a habitar en Adán y Adán iba a tener la vida divina por dentro. Pero el pecado nos dejó separados y destituidos de la chance de portar la gloria. Y ahora Cristo lo resolvió en la cruz, ¿eh? Porque ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero no todos lo aceptan. Dios quisiera que todos fueran salvos, pero no todos quieren ser salvos. Entonces, primer estado, el hombre antes de la caída. Este es el ser humano creado, creación. Segundo estado, el hombre después de la caída. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tercer estado, el hombre en Cristo. Y esto es muy importante cuando vas a predicar el evangelio, cuando vas a evangelizar a alguien, le tenés que hacer entender que todos fuimos creados por Dios, pero que todos caímos y que le estás dando la chance de a través del evangelio él pueda entrar en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir, está unido a Cristo en todos sus aspectos, siendo el primer aspecto de nuestra unión con Cristo el aspecto judicial, donde su justicia es imputada a nosotros y nuestra injusticia es montada sobre su cuerpo en la cruz. Escúchenme bien esto. Ninguno de nosotros jamás, nunca vamos a dimensionar lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió en esa cruz. Es imposible. Solo Dios, el Padre y el Hijo saben ese sufrimiento. 3 horas clavado en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, que cumplió la justicia de la ley, llevando sobre sí el castigo de los injustos. Ola tras ola tras ola de la ira de Dios siendo montada sobre un cuerpo con la estructura semejante a la nuestra. Él no cometió pecado, pero vino en un cuerpo de semejanza de pecado. Él no tenía un cuerpo como el de Adán. Adán era robusto, no tenía sueño así como nosotros, no se fatigaba así como nosotros. No, 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 no. Cristo vino en un cuerpo con las mismas limitaciones que el hombre pecador, solo que en él no había pecado. Y a través de su omnisciencia, porque él es Dios, pero también es hombre, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, Jesús es el Cristo, a través de su deidad, él con su omnisciencia absorbió el pecado de toda la humanidad y las transgresiones de toda la humanidad y las montó sobre su propio cuerpo humano. Ese cuerpo explotó. La justicia de Dios fue satisfecha en esa cruz. Ay, pero Dios es bueno, Dios perdona. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Él ya sació su sed de justicia, dando el salario o el pago del pecado a un inocente, que es su propio hijo. No hay que, pero Dios es bueno, me va a perdonar. ¿Quién te dijo eso? Si no te arrepentís y crees en el Evangelio, no hay justificación. Por tanto, no hay perdón. Dios nos perdona nuestros pecados, sí, pero también nos justifica delante de Él. Y ser justificados de manera objetiva delante de Él significa que la justicia de otro nos fue imputada y nuestra injusticia fue sobre el cuerpo de Él. Hubo un cambio, una muerte sustitutiva, ¿sí? Fuimos sustituidos por Cristo en la cruz en el sentido de pagar la pena. Si yo te digo que te están por meter preso porque tenés una deuda gigante, ¿sí? Bueno, le vas a decir al juez, juez, usted es bueno, perdóneme la deuda. No, el juez te va a decir, sí, puedo ser bueno, pero si alguien no paga tu deuda, no te dejo salir en libertad.
Y ahí es donde tu abogado viene y se presenta también como aquel que paga tu deuda. Y Cristo viene y le dice al juez, mi sangre fue derramada por él, yo, el justo, morí por los pecadores injustos, ¿sí? El castigo de sus paz fue sobre mí y por mi llaga ellos son sanados. Ese es el plan de Dios, hablando de salvación y de redención, ¿verdad? Luego, a través de eso, podemos completar el propósito eterno, que es que Él habite en nosotros, se forme en nosotros y se exprese a través de nosotros. Ese es el propósito eterno, ser conformados a Cristo y que todo sea lleno de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible y Dios nos había hecho a su imagen y semejanza, pero nosotros la perdimos cuando pecamos. Entonces el ser humano creado, este que vimos en Génesis, tenía la imagen y semejanza de Dios, el aspecto interno y externo, pero la caída viene a reventar todo lo que era imagen. Entonces, aquel que es la imagen del Dios invisible muere en nuestro lugar en la cruz, estoy hablando de Cristo, Colosenses 1:15, y se imparte para habitar adentro nuestro y comenzar a formarse desde adentro nuestro. Ese ahora es el ser humano en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, unido a Cristo, te estoy recordando que te uniste judicialmente a Cristo, es decir, te aferraste a Él como si fuera tu paracaída en medio de una caída libre, al vacío, ¿sí? Te estoy diciendo que te vestiste de Él, te pusiste la piel de Cristo, su sangre fue rociada sobre tu vida. Estás unido, tan unido a ese Cristo que no solamente Él te sustituye en la cruz, sino que te incluye también y vos quedaste crucificado con Él, muerto con Cristo, sepultado con Cristo y también resucitaste con Él. Esto es lo que hablamos en el bautismo. Sos una nueva criatura porque estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, toda la experiencia con el viejo hombre, que es tu carne, es apenas un recuerdo engañoso de una naturaleza que ya pasó, que ya murió, que ya fue liquidada en la cruz. Cristo es el último Adán, el último hombre sobre la faz de la tierra, el último ser humano que representa toda la vieja humanidad, en donde Dios acaba ahí con toda la vieja humanidad y a partir de ese Cristo crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado e impartido, nos hace nacer de nuevo. Y ahora somos nuevas criaturas. Por eso dice, he aquí todo, todas las cosas son hechas nuevas. Ese es el hombre en Cristo. El hombre en Cristo es el que está posicionado en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta frase la va a encontrar más de 200 veces en el Nuevo Testamento. En Cristo significa unidos a Cristo. Miren qué lindo. Los que no andan conforme a la carne, ¿qué era la carne? Nuestra experiencia con el viejo hombre. ¿Por qué volvés a las prácticas del viejo hombre si el viejo hombre está muerto? No toques el cadáver, déjalo allá atrás. Pero nuestra carne, si no es puesta en su cruz todos los días, no vamos a ser conformados a Cristo. No vamos a tener la forma del Espíritu vivificante que es Cristo en nosotros. Pero el hombre en Cristo, yo les anuncio, es esto. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó. Es que fuiste crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo y ahora también estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esos son grados de unidad que el creyente tiene con Cristo. Les recomiendo un libro, se llama La unión del creyente con Cristo. Tremendo libro de Pearson. Después se lo muestro, lo tengo acá en mi estante. Ese nos enseña los diferentes grados de unión que tiene el creyente con Cristo. La primera es la unión judicial, cuando morís y sos crucificado junto con Él, te unís a su muerte, pero después también hay sepultura con Cristo y hay resurrección con Cristo, como dice acá. Y también hay sentarse en los lugares celestiales con Cristo. Ese es el ser humano que está en Cristo. Entonces, presten atención porque yo acá les puse tres gráficos. Un ser humano ya naranjita, digamos que en una condición, luego ese mismo ser humano está abatido y cayó, está muerto espiritualmente,
Y después le puse un ser humano mitad naranjita, mitad blanco. Quiere decir que está en un proceso de transformación donde él va siendo conformado a una nueva naturaleza, que no es la naranja, ahora es la blanca, porque Dios no es que, perfecto, Él nos redimió, ¿verdad? Pero también va a mejorar nuestros cuerpos, porque nos va a dar un cuerpo incorruptible y resucitado, que Adán no tenía, con otros poderes. Si se dan cuenta, cuando Jesús aparece después de resucitado, Él asciende a los cielos en una nube, traspasa paredes, se puede transfigurar al punto que camina kilómetros hacia Emaús con sus discípulos y no lo pueden ver, pero al partir el pan sus ojos se abren. Ah, ¿habla Hebreos o no habla de los poderes de una era venidera? Habla, claro que sí. Esos poderes de una era venidera, en parte los experimentamos ahora y en su totalidad lo vamos a conocer en la era venidera. Y hablan de cuerpos que tienen distintos grados de expresión de lo que es la naturaleza de Dios en ellos y a través de ellos. Pero este tema, bueno, no viene al caso hoy. Solo para ilustrarles, ¿se dan cuenta? Volvamos un poco que de estos tres estados vamos a caer en una línea de tiempo con cuatro estaciones. Yo les dije, el ser humano creado es la estación número uno, la creación. El ser humano caído es la estación número dos, donde la redención es anunciada. Luego tenemos el ser humano en Cristo, que es la estación 3 y 4, ¿verdad? Donde empieza un proceso de restauración, porque para esto vino el Hijo de Dios, para recuperar lo que se había perdido, dice Juan, y la redención es ejecutada, ¿eh? ¿Cómo se ejecuta esta redención? Empieza con la salvación en el espíritu, sigue con la salvación en el alma y termina con la salvación en el cuerpo. Por eso en esta unidad vamos a estudiar la tan grande salvación. Esto termina ¿dónde? Termina en la Nueva Jerusalén celestial. Vean acá arriba, la flechita arriba, en la línea de tiempo. Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Ahí se consuma absolutísimamente todo y llegamos a ser y a estar en la Nueva Jerusalén, que tiene las mismas medidas de alto, de ancho y de largo. Está conformada perfectamente a su creador, a la imagen del que lo creó. 144 codos, 12 veces 12. Fuerte, ¿eh? Bueno, en este aspecto la redención es consumada. Y lo que tenemos es la eternidad futura. Ahora, entre medio tenés, antes de la eternidad futura, tenés el milenio, pero el milenio aún se vive bajo cielos viejos y tierra vieja. ¿Por qué digo cielos viejos y tierra vieja? Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y cuando termina el milenio, al final de Apocalipsis 20 y al comienzo de Apocalipsis 21, vas a ver que tenés la escena del trono blanco, donde desaparece el cielo y la tierra que hoy vivimos, y van a bajar cielos nuevos y tierra nueva, y en el centro la Nueva Jerusalén. Entonces estos son temas que vale la pena ser estudiados. Yo te digo, mientras más va depurándose tu estudio de Cristo, tu cristología, esa es nuestra última unidad, más va entendiendo eclesiología. Si entendés eclesiología dentro de la economía de Dios, ¿qué es la economía de Dios? ¿Tiene que ver con dinero? No, claro que no. La economía de Dios es lo que Dios está haciendo, la dispensación, la forma de moverse de Dios ahora. Ustedes habrán observado que en el Antiguo Testamento Dios se movía de una manera y ahora se está moviendo de otra. En el milenio se va a mover de otra manera, aunque Dios es el mismo, Él es, el que era, pero también el que está por venir. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el autor y el consumador de nuestra fe. Hay que conocerlo en toda su propósito eterno. ¿Está bien? Volvamos un poquitín acá. Se ve ya, se ve la tela, ¿verdad? Se ve la pantalla. Aquí está en portugués. Eh, Tela es pantalla. Sigamos un poco más. Con esto ya terminamos hoy, digamos. Creación, caída, restauración, consumación. Cuatro etapas
que a la vez son tres estados. El primer estado es el ser humano creado, el segundo estado el ser humano caído y el tercer estado el ser humano en Cristo, en la restauración. Esa restauración demora ese proceso de salvación. Empieza por el Espíritu y es instantáneo. Depende de que la persona se arrepiente y crea. Esa salvación es instantánea, pero luego sigue por nuestra alma que es rebelde, nuestra alma que está engañada por los deseos de este mundo, está engañada por una naturaleza de pecado. Por eso Jesús dice, la forma de salvar tu alma es perdiendo tu vida en el alma, porque todo el que quiera salvar su vida en el alma la perderá, pero el que quiera perderla por causa mía y del Evangelio la hallará. En la era venidera la vas a encontrar. Pero si hoy no negas ni 5 minutos de tus placeres, viejo. ¿Mm? Bueno, pero no es pecado. No importa si es pecado o no es pecado. Si Dios te dice que no lo hagas, toma tu cruz, hermano. Nega tu vida en el alma. De eso se trata, que seas transformado o no. Renuncia. Le voy a decir algo. El diablo no respeta. Oré por una persona y se sanó. El diablo ahora me tiene miedo. Nunca. Primero que no se trata de vos. El diablo le tiene miedo al Cristo que está en vos, no a vos. Segundo, el diablo no respeta tus logros. El diablo respeta tus renuncias. Ante eso Satanás teme. Ante un ser humano que se niega a sí mismo y toma su cruz. ¿Sabe por qué? Porque si nuestra carne está crucificada, Satanás no tiene medio de acceso a nuestra vida. Pero si nuestra carne está viva, si nuestro ego está allá arriba, si nuestra alma está viciada en satisfacción y no hay disciplina espiritual, no hay abnegación, no hay oír la voz de Dios, ahí sí Satanás gana espacio. Donde haya un cristiano que no está tomando su cruz, va a haber una división en esa iglesia. Donde haya un cristiano que no está tomando su cruz para sujetarse a una autoridad, va a haber rebelión en esa iglesia y no va a haber servicio verdadero, porque el verdadero servicio solo se empieza a efectuar cuando se entiende autoridad. Ja, pero las verdades divinas duelen a nuestra alma, implican que nuestra alma tome su cruz y se niegue a sí misma. ¿Saben lo que es el sí mismo? Es el yo. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Hay una expresión de una vida más elevada en mi ser. Y esa vida no es mía, no es mi yo elevado, no es mi alter ego. No, es la vida del propio Cristo. Es otro que se impartió para habitar adentro mío y me está arruinando todo el día mis deleites carnales. No solamente los pecaminosos, sino también los que, no, pero en ningún lado la Biblia dice que está mal ver 8 horas de una serie en la televisión, o 2 horas, o 1 hora, o 20 minutos. No, no dice eso, no lo va a decir. Pero si algo te domina más que el Espíritu Santo, obviamente Cristo no se está formando adentro tuyo. No sé si me explico. Es que el legalismo arruina todo. El legalismo prohíbe, pero Dios dice, todo te es lícito, solo que no todo te conviene. ¿Y qué continúa diciendo ese versículo? No dejaré que nada me domine. Impresionante, ¿verdad? No dejaré que nada me domine, solo que Cristo me domine y me guíe. Esa es una vida de un crucificado. Un crucificado realmente no tiene nada que probarle a nadie. Acordate de Cristo Jesús en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No tengo nada que probarle a nadie. Si eres el Hijo de Dios, ahora hacelo y te vamos a creer. No tengo que probarlo. Tengo que oír y obedecer. Y la voluntad del Padre es que yo beba este cáliz hasta la última gota de un solo trago. Punto final. ¿Se dan cuenta? Jesucristo en la cruz, desnudo, los soldados romanos impíos, echando suerte, jugando tatetí.
con sus vestiduras. Date a ti, suerte para ti. Si no será para mí, será para ti. Se sorteaban las ropas ahí de Jesús. Y crucificado, ¿cómo está? Está desnudo, está vulnerable, no tiene máscaras religiosas, no es un hipócrita, no se disfraza de varón de oración cuando estamos congregados y después anda haciendo chistes carnales obscenos. Jamás, jamás. Eso está más cerca de ser un falso cristiano que ser un cristiano crucificado. Se dan cuenta, y así son varias marcas que carga un crucificado. Al punto de Pablo decir, de acá en adelante, nadie me perturbe porque cargo en mí las marcas de Cristo. Ser conformado a Cristo en sus sufrimientos es eso mismo, es ser perseguido sin causa o injustamente, mejor dicho. Es lo que Pedro dice, más les vale que sufran por hacer el bien, si es que así Dios lo dispone, porque es la chance de que ustedes tomen su cruz. ¿Saben que cruz no equivale a sufrimiento? Cruz es la actitud que yo tomo delante de un sufrimiento injusto que Dios dispuso para mi vida. Y vos decís, viejo, no hice nada, ¿por qué me pasa todo esto? Y la palabra te ministra y te dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los maltraten, los maldigan, los persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes, cuando por causa de mi justicia y de mi nombre sean odiados. Ahí hay una bienaventuranza, ahí están siendo conformados a Cristo, ahí están cargando en su cuerpo los vituperios de Cristo en favor de que Cristo edifique su iglesia, porque a través de esos procesos Cristo se forma en ustedes. Y si Cristo es tu vida en tu proceso, luego vos vas a ser suministro de vida para otros miembros en el cuerpo de Cristo. Y esto va a pasar de manera intrínseca, espiritual, sin siquiera que lo percibas. Cada vez que ganas a Cristo en un proceso de tu vida, estás edificando el cuerpo de Cristo. Y el que entiende esta realidad espiritual y pueda tocar con profundidad, como el hermano Austin Sparks, como Watchman Nee en su libro Realidad Espiritual, o Austin Sparks en su libro La Dispensación del Misterio, hermanos profundos que alcanzan un entendimiento del cuerpo de Cristo impresionante. Hoy nosotros leemos que la Biblia dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo, el que come y bebe la cena del Señor sin discernir la iglesia como el cuerpo de Cristo o el cuerpo de Cristo molido en la cruz y luego el cuerpo espiritual, que es la iglesia, come y bebe para sí mismo juicio. Hoy vemos ese versículo y lo salteamos, porque no entendemos que cada vez que pecamos, cada vez que no tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos, estamos frenando el avance de la iglesia. Y cada vez que pecamos, no creas que tus pecados te hacen mal a vos y a tu familia nomás. Nos hacen mal a todos. Nos hacen mal a todo el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, seamos quebrantados y podamos entender la magnitud del cuerpo de Cristo y clamar para que se expanda su tan grande salvación ahora en la esfera de nuestra alma. Y si Cristo crece en nosotros, la iglesia crece en esta ciudad donde estamos, o en la ciudad ahí donde vos estás. ¿Y cómo crece Cristo en un cristiano? Cuando el cristiano decide voluntariamente someterse al proceso de Dios con una buena actitud. Se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue las pisadas de este Cristo sufriente que no vino a darnos una vida de lujo, de materialismo, de prosperidad, de victorias terrenales, no, vino a conformarnos a sus sufrimientos y a decirte, lo mejor está después de la cruz. Por el gozo que fue puesto delante de él, él menospreció el oprobio y tomó la cruz y nos salvó a todos. Él te viene y te dice, después de los procesos de cruz, ¿viene qué? Vengo yo siendo acrecentado a tu vida. Viene Cristo ganado en una mayor porción y medida. Y si Cristo se forma en vos, la iglesia crece. Y si cooperaste con eso, en el tribunal de Cristo vas a tener galardón y vas a poder entrar a reinar con Él en la era venidera, que es el milenio. Y porque cooperaste con Él en lo que Él estaba haciendo ahora y lo entendiste, Él te va a tener en cuenta como uno de sus jugadores para reinar en la era venidera.
pero el costo es muy alto. El precio que se paga es altísimo. Por eso él dice, cualquiera que quiera salvar su vida, quédese ahí nomás, que en el milenio no va a reinar conmigo, no la va a hallar. Pero el que quiera perderla, el que quiera faltarse el respeto a su alma un poco y a sus placeres, los va a encontrar tan grandes esos placeres conmigo en el milenio. Hay hermanos que no oran ni 15 minutos, viejo. Ni 15 minutos de disfrute de Cristo acá por el Espíritu Santo. No tienen eso y quieren reinar con Cristo en la era venidera. No, o sea, Dios es galardonador de los que le buscan y cuando ores, entra a tu cuarto en secreto y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto hoy, ahora, en esta era, te va a recompensar en el tribunal de Cristo en público. Y los que ganan experiencias con Cristo en esta era, comen ese maná escondido, que es la comida de los vencedores, van a tener experiencias, van a estar donde Él está. Pero si vos no querés estar hoy donde Él está, ¿qué vas a estar con Él allá en el milenio reinando? No sé si me explico, esto suena muy bueno en nuestros oídos, pero en la práctica, bueno, mañana tengo que laburar, listo, se acabó esto, se lo guardo en el bolsillo y después lo saco de nuevo el domingo cuando hay que leerlo. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no podemos vivir para Cristo? Esta aula acaba de terminar. Voy a usar 2 minutos más para expresar algo que Dios está poniendo en mi corazón. Espero que lo consideres, por favor, y lo ores hoy antes de dormir. ¿Por qué no podemos abrir mano de nuestra propia vida de una vez por todas? ¿Por qué llamamos a Cristo de Señor y nosotros mismos estamos siendo señores de nuestro destino? Decimos, hoy viajaré a tal lugar y haré negocios y ganaré dinero, como dice Santiago 4. Y dice, tal jactancia es maléstica, es una maldad. Tendrías que decir, si el Señor quiere, viajaré y haré tal cosa. Que no significa, bueno, a ver, voy a usar la frase, si el Señor quiere. No, 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 hermano, hermana que me estás viendo. Esto significa, voy a someter todas y cada una de mis decisiones al Señor y no voy a dar un solo paso fuera de su agenda hasta que Él no me lo guíe y me hable, porque todos los pasos del justo están ordenados por Dios, dice la Escritura. Eso es temblar delante de la palabra de Dios. No es que te tiemblen los pies y te caiga al piso en un culto. Temblar ante la palabra de Dios es ajustar toda tu agenda a la palabra que sale de la boca del Señor, ni no esa que algunos inventan. Empecemos por la palabra escrita, que es la profecía más certera. Hay gente por ahí diciendo, sí, porque el Señor me marcó, Dios me dijo. ¿Cómo que Dios te dijo si eso se contradice con lo que está en la Escritura? ¿Qué Señor es ese que tenés vos? El Señor de los anillos puede ser, pero no es el Señor Jesucristo. ¿Qué Señor es ese? No, sí, el Señor me dijo. ¿Qué Señor? ¿El Señor de la bolsa? Yo cuando era niño, mi papá me contaba el cuento del señor de la bolsa que salía a las tardes, metía a los niños adentro de una bolsa y se los llevaba. Porque él dormía la siesta a la tarde y yo quería salir a jugar a la calle. No, no, a la tarde no se puede. ¿Por qué? Porque pasa el señor de la bolsa. Un chiste para descontraer, pero es muy serio lo que estamos hablando. Y es de una importancia letal. Quiero terminar orando, si me permitís, a los que están acá presentes y luego a los que vean este video. Y Padre, pedirte en el nombre de Jesús. Primero, darte las gracias por este espacio que nos has abierto y este tiempo. Te honro a ti por sobre todas las cosas y te honro en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los has movido hasta este ambiente, hasta este espacio. Los que están acá presentes y los que ahora están escuchando este video en algún lugar, producen cada uno de nosotros, Señor, el sentido de lo importante que es que Cristo sea formado en nosotros, que entendamos salvación en el alma. Hoy hemos aprendido que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, nos formaste bien del polvo de la tierra, nos hiciste, luego caímos, pero luego tú viniste a redimirnos y a restaurarnos, Señor. Hemos entendido esto claramente
creación, caída, restauración y consumación, las 4 etapas. Pero queremos colaborar contigo mientras tú haces esto en nosotros y estar permaneciendo en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta semana, en este mes, en este año, en esta década y hasta que tú vuelvas, Cristo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirte. Señor, que las escrituras comiencen a tener sentido para nuestra vida, que todas esas declaraciones que están ahí guardadas por tu Espíritu, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que esa frase no nos suene radical, que realmente nuestra muerte resulte en lucro a causa de que nuestro vivir fuiste tú, Señor. Tú eres nuestra vida, te hemos recibido como la vida eterna, pero queremos expresarte todos los días en nuestro vivir. Llévanos a momentos de intimidad, Señor, a experiencias espirituales contigo. Permítenos penetrar cada vez más en las profundidades de Cristo, en las riquezas insondables de Cristo hasta alcanzar la plenitud. Y si tú eres nuestra plenitud, nosotros podremos realmente incorporarte y ser tu cuerpo, tu iglesia, tu plenitud, aquel que es la plenitud nuestra. Ahora nosotros tu plenitud y a través de este cuerpo tú lo vas a llenar todo, Señor. Te damos las gracias y te damos la gloria. Por favor, Señor, trabaja en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Voy a pausar Amén, aquí amén. la grabación.